Bueno, primero que todo, buenas tardes. Como podemos observar a continuación, vamos a presentar un video sobre la simulación en Aspen HYSYS de compresores y turbina expansora. Ya como ustedes pueden apreciar acá en el ejemplo, se encuentra el producto final, que es el proceso totalmente simulado. La idea es hacerlo desde el principio, para lo cual tenemos unas diapositivas con el paso a paso de cómo hacerlo. Bueno, en primer lugar vamos a abrir en el HYSYS, en la pestaña File, un nuevo caso. Una vez hemos abierto, procedemos a añadir los componentes. En este caso utilizaremos el aire. Entonces buscamos el aire, damos Enter y automáticamente aparece acá el aire como componente puro. Cerramos esta pestaña y cambiamos el nombre de la lista de componentes, el cual colocaremos aire. Ok, pero ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice lo siguiente. Vamos acá a las diapositivas y buscamos el enunciado. El enunciado dice: un compresor aspira aire a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 20 grados Celsius y los comprime a temperatura constante hasta una presión final PF de 3 atmósferas. El trabajo necesario en el eje del compresor se obtiene del trabajo total en el eje de la turbina diabática, a la cual entra aire a una presión P1 de 4 atmósferas y la temperatura de 800 grados Celsius, saliendo a una temperatura 2 de 400 grados Celsius. Calcular la relación entre la masa del aire que circula en el compresor, M sub C, y la masa del aire que circula en la turbina, figura 3.2. Acá podemos ver el gráfico y cómo se encuentran conectados el compresor y la turbina. Dice: se supondrá que en la transformación del aire en el compresor quedan establecidos todos los estados intermedios entre el inicial y el final. Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Ya hicimos el primer paso, que es añadir la corriente, en este caso caracterizamos el componente, que es el aire, seguido de un paquete de fluido. Entonces nos dirigimos al ISIS. Luego que ya tenemos esto, podemos agregar un paquete de fluido. ¿Cómo lo agregamos? Acá en la carpeta que dice Fluid Package. En este caso, como se trata de compresores y turbinas, el paquete de fluido más apropiado sería Ben Robinson. Listo, al hacer esto ya tenemos añadido el paquete de fluidos y podemos pasar a la simulación, para lo cual vamos a utilizar nuestras presentaciones. Entonces, luego de esto, que añadimos el paquete de fluidos, como puede observar, añadimos lo que son, en este caso, el compresor, la turbina y las corrientes. Entonces vamos a la ISIS, añadimos la unidad compresora, la turbina y empezamos a añadir las corrientes.
En este caso 4 corrientes. Corriente de entrada y de salida para ambos equipos. Luego de que hacemos eso, vamos a la unidad compresora K100 y decimos que tiene una entrada número de una corriente 1, una salida de una corriente 2 y la energía que está utilizando vamos a representarla por la W. Eso lo hacemos en la unidad compresora. Entonces vamos acá a la ISIS, damos doble clic sobre el compresor de esta manera. Como podemos observar, esta pestaña hay que eliminarla porque empieza a presentar problemas, no deja que se abra el equipo como tal. Entonces cerramos esta pestaña y procedemos a abrir. Ya vemos, ahí ya pudo abrir. Entonces acá colocamos corriente 1, acá colocamos la corriente 2 y acá representamos esto como W. Dice requiere una corriente de energía. Listo. Cerramos acá. Bueno, ya habiendo hecho esto, organizamos las corrientes de tal manera que se vean organizadas. Listo. Volvemos a la presentación. Después de haber realizado las conexiones del compresor, pasamos a la turbina y hacemos exactamente lo mismo, pero con las corrientes 3 y 4. Entonces damos doble clic, decimos que lleva una corriente de entrada 3, una corriente de salida 4 y acá la energía decimos que es W y listo. De esta manera nos debe aparecer interconectado la energía de un equipo con el otro. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, eso por el planteamiento del problema, del ejercicio que estamos desarrollando. En este caso, si nos vamos acá a la diapositiva, estamos actualmente en la 40, vamos a bajar un poco. Mire que nos dice, el trabajo necesario en el eje del compresor se obtiene del trabajo total en el eje de la turbina, es decir, que se encuentran interconectados el eje del compresor y el eje de la turbina. Y eso es lo que nosotros tenemos acá, una interconexión del eje del compresor y el eje de la turbina. Y dice que el trabajo realizado en el compresor proviene del eje de la turbina. Y eso es lo que estamos observando en la presentación. Volvemos nuevamente entonces a la diapositiva 40. Bueno, aquí ya podemos observar la conexión que existe previamente realizada en las diapositivas que estamos estudiando. Seguimos avanzando y bueno, ahora tenemos que meter los parámetros del ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que tenemos una temperatura de entrada en el compresor. Una temperatura de entrada dice que una presión de una atmósfera y una temperatura de 20 grados Celsius. Eso es lo que hacemos acá en el compresor. Nos vamos acá, le damos doble clic.
Perdón, no es en el compresor, es en la corriente de entrada del compresor. Damos doble clic sobre la corriente de entrada y dice que tenemos una temperatura de 20 grados Celsius. 20 grados, acá cambiamos la unidad a Celsius, eso da 68 grados Fahrenheit, y una presión, acá volvemos a la diapositiva, dice que de una atmósfera. Entonces volvemos nuevamente al HYSYS y la presión en PSI la colocamos en una atmósfera. Listo. Luego de que hacemos esto, vamos a la composición. Seleccionamos el aire en una fracción molar de 1. Y dice desconocida composición. Entonces acá vamos en composición, es decir que no recibió el dato, le colocamos 1. Le damos OK. Y aquí comenzó a realizar ciertos cálculos. En este caso, el vapor la fracción de vapor está en 1, la corriente está en 1, la entalpía molar y la entropía molar. Ya HYSYS realizó los cálculos correspondientes. Seguimos entonces con las diapositivas. Bueno, después que realizamos el ingreso de la temperatura, fracción molar, pues pasamos del compresor. Pues acá en la parte de worksheet calculamos la corriente de salida. ¿Cómo lo hacemos? Pues dándole los datos que nos da el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos acá al ejercicio y vemos qué nos está pidiendo o qué nos está mostrando el ejercicio en la corriente de salida. Entonces dice, el trabajo necesario en el eje del compresor se obtiene del trabajo total en el eje de la turbina adiabática, a la cual entra aire a una presión de 4 atmósferas y una temperatura 1 de 800 grados Fahrenheit, saliendo a 400 grados Fahrenheit. Entonces en la turbina colocamos estos datos. Cuando vamos a la turbina y nos dice entra aire a una presión de 4 atmósferas, volvemos al HYSYS, entonces esta corriente de entrada sería de 4 atmósferas, colocamos 4 y buscamos la variable atmósfera, acá la encontramos, listo, y dice que a una temperatura de 800 grados Fahrenheit, damos doble clic, grados Celsius, colocamos 800, cambiamos la variable y colocamos Celsius. La fracción de vapor, como estamos trabajando con aire, colocamos 1 y nos dice que una composición desconocida acá
En la pestaña amarilla nos dirigimos a composición y cambiamos la fracción molar por 1. Damos enter, nos aparece esta nueva ventana y le damos OK. Nos dice que desconocido la rata de flujo. Bueno, ya miraremos esa condición. Volvemos entonces a las diapositivas. Y luego de que hagamos introducido todos esos parámetros, viene la parte de la base de cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Como podemos observar, tenemos un flujo molar MMSFD de 2.00. Eso equivale a 100, en este caso, kilogramos mol. Entonces nos vamos al HYSYS y acá en la turbina expansora, en la corriente de entrada número 3, vamos a decirle que está entrando un flujo molar de 100 kilogramos mol. Kilogramos mol en hora. ¿Listo? Al hacer esto, automáticamente nos sale OK y se terminan de llenar los diferentes cálculos, como podemos observar acá a continuación. Entonces, pasamos a observar qué comportamiento ha tenido el compresor. Vemos que dice un no flow rate, quiere decir que todavía la corriente de flujo es desconocida. En este caso, nos dirigimos entonces a las diapositivas y vemos cuál es el paso a seguir. En este caso tenemos una parte acá que es el worksheet. ¿En qué consiste el worksheet? El worksheet es una tabla de trabajo en la cual podemos observar, como podemos observar, la corriente de entrada 1 y la relación con la corriente de salida número 2. En este caso, para abrirlo necesitamos ir acá al simulador, damos doble clic, vamos a worksheet. Entonces tenemos que la temperatura de entrada en la corriente 1 es de 20 Fahrenheit y la presión es de 1 atmósfera. Necesitamos saber cuáles son los datos en la temperatura y la presión de salida. Bueno, para lo cual nos dirigimos nuevamente al ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al ejercicio y miramos qué nos está pidiendo.
En este caso, dice que lo comprime a una temperatura constante hasta una presión final de 3 atmósferas, el compresor. Entonces, quiere decir que la temperatura permanece constante y a una presión final de 3 atmósferas, por lo cual acá en el compresor vamos a decirle al worksheet, a la tabla de trabajo, que la presión final es de 3 atmósferas. Le decimos que 3, le decimos atmósferas. Automáticamente, como podemos observar, HYSYS hace los cálculos de la temperatura, que queda en 328 grados Fahrenheit, que es igual a 164.6 grados Celsius, y obviamente la entalpía y la entropía. Nos dice todavía que el trabajo es desconocido. Volvemos nuevamente a las diapositivas. Salimos de acá. Vemos acá que ya esta línea presenta un color azul, quiere decir que está simulando correctamente y tiene todos sus parámetros. Acá todavía hay parámetros por especificar, igual acá en la corriente de entrada. Entonces vamos nuevamente a la diapositiva y vamos a repasar qué estamos haciendo. En el caso de la fracción molar de aire ya se encuentra correctamente representada, que es 1. La energía, que es W. Vamos a verificar ese parámetro en el compresor. Vamos a diseño, obviamente está en W. Los parámetros están totalmente bien. Dice que esto está bien. Vamos acá a worksheet, está bien. En la composición también tenemos aire, en la corriente 1 como en la corriente 2. Pero nos sigue apareciendo un molar flow desconocido, igual en la corriente 4. Volvemos a las diapositivas y vamos bajando. Acá, como podemos observar, tampoco nos aparecía el flujo molar ni tampoco la temperatura, pero después en la corriente número 3 ya nos apareció la temperatura, que fue lo que nosotros estábamos buscando en el compresor. Acá vemos la corriente 3, tenemos una temperatura de 1472 grados Fahrenheit y una presión de 58.78. Vamos entonces acá al HYSYS y vamos a verificar que esas temperaturas estén correctamente. Verificamos acá la corriente de entrada y tenemos una temperatura de 1472 y una presión de 58.78. Eso está bien. Volvemos a las diapositivas.
La fracción molar de aire en la composición está en 1. Y acá tenemos la corriente de materia número 3, la cual se encuentra correctamente, igualmente con todos sus cálculos. Lógicamente acá lo que hicieron fue añadirle un flujo molar de 100. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. El flujo molar se encuentra en 100 kilogramos mol hora, lo que es igual a 220.5 libra-mol hora. Y tenemos que todos los datos están correctamente digitados. Volvemos a la diapositiva. Y aquí ya podemos ver que están todas las corrientes en azul. ¿Qué quiere decir esto? Que la simulación está corriendo correctamente. Bueno, vamos entonces a cambiar ese parámetro y vamos a decirle acá también que el flujo molar es de 100 para tener una base de cálculo. En este caso, kilogramos mol hora. Automáticamente la simulación es correcta. Ya tenemos entonces que estas dos corrientes están en azul, lo que quiere decir el cambio de color es que se encuentra circulando o simulándose correctamente en el Aspen HYSYS. Y acá esta corriente tenemos una temperatura que es desconocida, la temperatura de salida. Entonces acá debemos de volver al ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio en cuanto a la temperatura de salida de la turbina expansora? Para lo cual volvemos al ejercicio. El ejercicio nos dice que la temperatura de salida es de 400 grados centígrados. Entonces ese dato lo digitamos en el Aspen HYSYS. Para lo cual vamos al worksheet también, a la herramienta del worksheet, y en la parte donde dice MPy, la temperatura, digitamos el valor que nos está planteando. En este caso es de 400 grados Celsius. Es decir, que hay una disminución de la temperatura. Nos dice not solve, pero vemos acá que tenemos una fracción molar de vapor que no desconocemos. Entonces vamos a cambiarle y a colocarle 1. A ver qué sucede. Entonces eso es lo que nos está generando el inconveniente. El inconveniente es acá que nosotros tenemos, es que nosotros
Acá en esta corriente le colocamos una fracción molar que posiblemente es lo que nos está afectando la simulación del ejercicio. Entonces acá donde le colocamos 100 gramos mol, vamos a dejarlo en pi, o sea vacío. Y bueno, automáticamente ya se ha corregido el problema. Tenemos entonces todas nuestras 4 flechas en azul y tenemos vemos que HYSYS automáticamente calculó la fracción molar de entrada del compresor. Le estábamos dando un valor demasiado alto, perdón, demasiado bajo, y eso no nos permitía que la simulación corriera correctamente. Al colocarle el valor en 0, HYSYS hace los cálculos y mire que la corriente molar adecuada era 306.2 kilogramos mol hora en la entrada del compresor. Bueno, después que tenemos esto, automáticamente vemos que el simulador corre correctamente y podemos ver los datos de salida del ejercicio. En este caso, el ejercicio nos pide una relación entre dos cosas, entre la masa de aire que circula en el compresor y la masa de aire que circula en la turbina. Entonces, como es una relación de masa de aire compresor turbina, lo que vamos a hacer es abrir un documento en Excel. En este caso yo abriría un documento de Sheet de Google Drive. Entonces vamos acá, abrimos un documento nuevo de Drive. Le damos nuevo y mientras va abriendo vamos a utilizar una herramienta también de Aspen HYSYS que nos permite relacionar las diferentes variables de salida del ejercicio, seleccionando las que necesitamos. Entonces vamos acá a las Aspen HYSYS, seleccionamos todos los componentes de esta manera con el clic derecho y buscamos una herramienta que se llama Workbook Tables, acá en la parte superior derecha. Al darle clic, él nos pide ¿qué necesitamos? Composiciones, energía de las corrientes o material strings. En este caso, como nos están pidiendo relacionar el flujo de aire, necesitamos las corrientes de materia, para lo cual seleccionamos material string y le damos select. Automáticamente HYSYS entonces nos muestra
cuáles son las fracciones molares, las temperaturas, la presión molar y acá la presión y acá lo que nos interesa, el flujo molar. Nos lo muestra en libra hora y en MMS CFD. Entonces tenemos un flujo molar, una relación. Acá tenemos las corrientes de entrada y salida y acá las corrientes de entrada y salida. Entonces si dividimos 6.147, entonces 6.147 6.147, que este sería el flujo molar del compresor, 147, y lo dividimos entre volvemos a las ICES, el flujo molar de la turbina, que es 2.008 MMSCFD. Entonces es una unidad bastante grande, por lo tanto el flujo molar es bastante pequeño, entonces sería 2.008 entre 2.008. Esta nos da una relación de 3.06. Bueno, compañeros, eso era lo que les quería mostrar con respecto a la simulación de Aspen HYSYS de compresores y turbinas. Espero que les haya gustado y si les gustó denle like y compártanlo. Goodbye, buenas tardes.